El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Muy buenas tardes, les habla Fernando Fernández desde el Monitor de Derechos Humanos y seguidamente vamos a dar los créditos de nuestra programación de hoy. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wirixa Arcaya; en la producción, Carlos Lara; en los controles, César González; y conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Portal web para la consulta del programa RCR TV y en las redes sociales YouTube y Periscope RCR 750 y en Twitter @RCR 750. Así que bueno, bienvenidos a su espacio Monitor de Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar de un libro que tiene mucho interés y relevancia para la Venezuela actual, que se titula Estado Dual o Anómico, Efectos Corrompentes. Este es un libro escrito por mí hace ya 1 año y medio, pero digamos de absoluta actualidad, dado que estamos viviendo los efectos corrompentes de ese estado dual y anómico que estamos padeciendo en gran medida en Venezuela, ¿no? Inicia este libro, que es un breve papel de trabajo. Se trata de un documento de aproximadamente unas 129 páginas, escrito en letra muy pequeñita, ¿verdad?, pero que es perfectamente legible, donde identificamos pues lo que hemos llamado el estado dual. Siempre se habla de que hay un estado paralelo, pero nosotros decimos, bueno, un estado paralelo puede ser coincidente y en algunos temas o algunos espacios divergente del estado constitucional, pero lo que planteamos aquí es un estado rival, un estado antagónico, un estado que va contra el estado constitucional y que es un dualismo, es decir, una dualidad. Por eso iniciamos el libro con una aclaratoria de lo que es la dualidad y lo enfrentamos desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista pragmático, práctico, material, es decir, cómo se evidencia este estado dual en Venezuela. Y afirmamos pues que es una especie de anomia, es decir, cómo el propio Estado produce una cantidad de actos que van en contra de la matriz o en contra justamente de esa base, de ese fundamento, de esa cuestión primigenia que es la Constitución o el Estado constitucional que está plasmado en la Constitución. Por eso decimos que es anómico, porque es contra la norma constitucional, y vamos a ver un poco cómo se decanta eso, ¿no? Sobre todo a partir de los efectos, que son efectos corruptores o efectos corrompentes, como preferimos llamarlo. Significan exactamente lo mismo y van al mismo contenido. Corruptor o corrompente es lo mismo. Entonces, en este papel de trabajo explicamos lo que es el estado dual y esos efectos que hemos llamado corrompentes. Para ello, hemos hecho estudio de casos, dada la importancia del modelo original de la implantación del socialismo del siglo XXI en Venezuela y su influencia en varios países de América Latina. Esto quiere decir pues que el caso a estudiar es el caso de Venezuela y cómo se ha producido ese dualismo, esa dualidad, esa fractura entre dos estados o dos formas jurídicas de Estado absolutamente antagónicas, ¿no? Así, hemos identificado algunos de los problemas del subsistema judicial penal venezolano y en general del derecho penal material,
O sea, el que se expresa en las actuaciones persecutorias de las autoridades de investigación y los tribunales penales, luego de haberse instaurado en Venezuela un Estado dual con el propósito de eliminar la democracia denominada, entre comillas, burguesa, e implantar el modelo del llamado socialismo del siglo XXI mediante la aplicación de lo que en doctrina se llama el derecho penal del enemigo, como formas operativas de la política criminal oficial, bajo el supuesto de la existencia de una guerra económica o no convencional declarada oficialmente por las altas autoridades del Estado. Entonces, vamos a ver cómo dividimos este libro, ¿no? Porque decimos, hay que aprender la lección que nos da este caso y el mal uso y el abuso de la justicia penal en Venezuela bajo el Estado dual y el derecho penal del enemigo, que hemos identificado como parte de esa doctrina del derecho penal del enemigo instaurada oficialmente en nuestro país. Entonces, la división que hemos hecho para enfrentar este desafío del estudio de caso es que primero definimos lo que es el marco conceptual del Estado dual. Esto es muy importante para entenderlo, ¿no? Porque no se trata de una categoría inventada, no se trata de un concepto imaginario, sino de un concepto que tiene una profunda raíz conceptual, filosófica, y que en gran medida pues apunta a identificar los peligros que tiene este asunto, ¿no? Entonces, el primero que habló de un Estado dual en términos cronológicos fue Lenin. Lenin en 1917 habló del dualismo estatal, identificado pues por la democracia liberal, un poco inspirado en la socialdemocracia, pero marcadamente liberal, que planteaba Kerensky una vez que se crea pues ese congreso, ese parlamento llamado Duma, y que objetivamente pues trataba de instaurar un modelo parecido al modelo que ya existía en Europa, ¿no? Sin embargo, y que se estaba gestando pues en algunos países europeos como parte pues de un desarrollo ulterior al marxismo que planteaba pues una dictadura franca y clara, que es la dictadura del proletariado. Entonces, para ir en contra de esa idea totalitaria, de esa idea dictatorial, se diseñó pues un basamento conceptual, teórico, filosófico, de ir hacia un estado intermedio entre el totalitarismo marxista y, por supuesto, la idea liberal del Estado. Y así surge la idea de la socialdemocracia, la idea de la democracia social, ¿no? Distinta al socialismo autoritario y dictatorial que planteaba Marx. Entonces, ¿qué hizo Lenin? Bueno, enfrentó el dualismo en la revolución que había a partir de la revolución de febrero del 19 y planteó naturalmente que eso tenía que eliminarse con la instauración de un gobierno totalmente socialista. Entonces enfrentó esa revolución de febrero con la revolución de octubre, donde justamente echó por el suelo ese experimento de apenas unos meses de la socialdemocracia en Rusia e instauró la dictadura del proletariado en el sistema soviético, que es lo que duró hasta 1991, luego pues de que se disolviera la Unión Soviética de manera total. Pero entonces, en el interín, en el 1927, escribe Carl Schmitt en Alemania su idea del Estado dual y la publica pues con enorme interés para nosotros, porque establece una comparación entre la idea monárquica que había planteado von Moll, un autor también alemán, en el siglo anterior, en el siglo XIX, que era contradictorio esa monarquía con el parlamento, que es una idea republicana, absolutamente opuesta a la monarquía, porque hay una especie de cogobierno, uno legisla y el otro efectúa pues el gobierno ejecutivo. No obstante, pues, para von Moll eso era una especie de dualismo inaceptable. Pero, digamos, la cita que tenemos de Carl Schmitt es lo que da inicio a la visión conceptual moderna de un dualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue justamente Carl Schmitt uno de los
filósofos más importantes durante el régimen nazi, el Tercer Reich, que duró del año 33 hasta el año 45. Y justamente allí él plantea pues la idea pues de unificar a partir de la toma de decisiones centralizada por el Poder Ejecutivo, sin compartir el poder con nadie, obviamente, ¿no? No obstante, pues, lo curioso del caso es que a pesar de esa advertencia y a pesar de esos antecedentes conceptuales, sin embargo, al constituirse el Tercer Reich con el predominio del NSDAP, que es el partido nazi, y sobre todo políticamente conducido bajo el liderazgo indiscutible de Adolfo Hitler, se constituyó pues en una dualidad realmente impresionante, porque nunca se derogó la Constitución de Weimar. La Constitución de Weimar, que tenía esa base conceptual, de orden teórico y de absoluta consustanciación con la socialdemocracia, bueno, nunca fue derogada, no obstante pues que se mantuvo vigente pero sin sustancia, porque se creó todo un Estado paralelo, un Estado contradictorio, en absoluta oposición, rivalidad y antagonismo con esa forma constitucional de la Constitución de Weimar. Entonces sobrevivió durante todos esos años una constitución, pero absolutamente inoperante. Y decimos pues que ese ejemplo o ese mal modelo que instauró Adolfo Hitler con la constitución, con el Estado dual que generó a partir de la ley habilitante de 1933, es cuando se creó el dualismo en Alemania, porque había una constitución inoperante frente a las decisiones que él tomaba a través de decretos basados en la ley habilitante que le confirió el Reichstag, el Congreso de ese entonces en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, hay un estudio muy interesante que citamos acá en abundancia del autor llamado Ernst Frankl, es decir, un seguidor de la escuela schmittiana, que cita pues esa idea del dualismo y que logró estudiar al Estado nazi y al Estado que es el Tercer Reich, y a explicar pues la normativa derivada pues del decisionismo hitleriano en la dualidad, ¿no? Entonces él explicaba, hay un Estado o una visión normativa, ¿verdad?, que es el Estado formal y constitucional, donde están establecidos pues la idea de un Estado constitucional y un Estado socialdemócrata, en otras palabras, ¿no? Pero al lado de eso está una serie de leyes, decretos y jurisprudencia que se basa en una idea de prerrogativas, es decir, de permisos, de autorizaciones abiertamente inconstitucionales, abiertamente en contra del modelo constitucional, que fue lo que se cimentó la idea pues de ese Tercer Reich, ¿no? En Venezuela nosotros identificamos un ejemplo idéntico, ¿no? Hay una constitución, que es la Constitución del año 99, dictada justamente a partir de la instauración del gobierno de Hugo Chávez, pero que a partir de la primera ley habilitante que se le dio, empezó a desconfigurarse ese Estado constitucional hasta el desastre que tenemos hoy, de lo cual hablaremos en el próximo segmento. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.